para ir terminando, quiero decir que luego de mencionar ese millón de millones de recursos que le sacaron a la provincia, como le sacaron a las demás provincias argentinas, no queda otra que decir que ya hemos agotado las instancias administrativas, judiciales, pero eso nos pone ante una sola alternativa en el futuro: ir a reclamar todos juntos los derechos que son de todos. La patria no se vende, y ese no es un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, es un rechazo a los valores que expresan, es un rechazo a la intolerancia y la agresión que utiliza el presidente, es un rechazo a la entrega de la patria, es un rechazo al ataque a la universidad pública y gratuita, es un rechazo a la crueldad como práctica política, es un rechazo a otro nuevo intento de disolver los derechos laborales de nuestros laburantes, es un rechazo al intento de destruir la industria nacional y rifar nuestros recursos naturales, es un rechazo a la puesta en cuestión de la soberanía argentina, es un rechazo también a los privilegios, pero venimos acá también a afirmar, y lo que venimos a decir es que no pasarán por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires. No van a pasar por encima de los derechos de nuestro pueblo. Miren, es cierto que en el balotaje fue Milei el que se impuso. Hemos reconocido ya, y por supuesto democráticamente, y lo digo bien fuerte, como siempre ha hecho el peronismo, creyendo en la democracia, en las urnas y en las elecciones, reconocimos su legitimidad, pero como bien decía Cristina, está la legitimidad de origen, que es la que dicen las urnas, y está la legitimidad de gestión y de ejercicio, que es lo que va mostrando un gobierno. Decimos que respetamos esa legitimidad, pero con la misma fuerza decimos que en la provincia de Buenos Aires también fuimos a elecciones y ganamos las PASO, ganamos las generales y ganamos el balotaje, las 3 elecciones. La provincia de Buenos Aires mostró otras ideas, mostró otra orientación, y también eso es algo que el presidente tiene que respetar. Y lo digo con mucha seriedad, desde acá, desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, le decimos al presidente que respete la legitimidad y el mandato de este gobierno provincial, de cada uno de los intendentes, de cada uno de los gobernadores. Ganó Milei, era un enigma, pero como bien nos enseña nuestra doctrina, casi 5 meses después, sabemos que la única verdad es la realidad. La acción de este gobierno hay que mirarla en la calle, en los barrios, en cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Hay que mirarla en el boletín oficial, ni en TikTok, ni en las redes, ni en Twitter. Y la verdad es que el presidente actual mintió alevosamente en la campaña electoral. Estamos
ante una de las más formidables estafas electorales. Miren, buscó el voto diciendo que iba a hacer un ajuste, pero que el ajuste lo iba a pagar única y exclusivamente un pequeño grupo al que denominaba la casta. Presidente, mintió. El ajuste de Milei lo está pagando el pueblo, la clase media, los trabajadores, la industria nacional. Lo están pagando en cada una de las cuadras de la provincia de Buenos Aires. Lo están pagando los 17 millones de bonaerenses. Dijo también, como eslogan de campaña, que para hacer algo distinto no se podía buscar a los mismos de siempre. Lo repitió 1000 veces. Díganme ustedes si Patricia Bullrich en seguridad es algo distinto. Díganme si el ministro Caputo es algo distinto. Díganme si Sturzenegger es algo distinto. Díganme si los grupos más poderosos de la Argentina que le han llenado a Milei el gobierno de funcionarios son algo distinto. Mintió también con que el mercado, la libertad de mercado que él decía, nos iba a resolver todos los problemas. Tenemos el ejemplo de las prepagas, donde a los pocos días de asumir liberó el precio de las prepagas. Y como corresponde a los sectores concentrados, como corresponde a los sectores donde unas pocas empresas deciden lo que más les conviene, los precios se fueron al demonio. Miraron las encuestas, miraron el malestar de un pequeño grupo y entonces se echaron para atrás con la desregulación y se pusieron a fijar un precio. Yo lo que le digo al presidente es que después de que haya quedado tan claro que desregular sectores concentrados, sectores monopólicos, oligopólicos, genera una sola libertad, que es la libertad de explotar al consumidor, al pueblo y al que compra. Le digo a Milei que si recién ahora se entera por el caso de las prepagas, que se entere también que el mismo problema tienen no unos pocos, sino los millones que pagan los alimentos, los remedios, el combustible, todo lo que necesitan para vivir a precios disparatados, a precios impagables. Se avivó con las prepagas, costó caro y costó mucho. Hágalo con los consumos populares, cuídele el bolsillo a la gente. Dijimos que no fue a buscar actores distintos, son los mismos de siempre. Por eso tampoco en materia de economía lo que hemos visto es algo distinto, diferente, original o novedoso. Está aplicando, y esto hay que entenderlo bien, un plan de ajuste ortodoxo, un plan de ajuste convencional, el plan de siempre. ¿En qué consiste? Una inmensa devaluación, la devaluación más grande de la historia, 120 puntos fue la devaluación, con una total desregulación de los precios, seguida de un ajuste fiscal, que como decía también el otro día Cristina, trucho, porque cualquiera puede decir este mes ahorro porque no pago el alquiler, no pago el celular, no le pago nada a nadie y este mes ahorré plata. Pero también trucho porque dijo que el ajuste iba a la casta y lo que vemos es que el ajuste que hizo Milei, como siempre hacen, como no puede ser de otra manera con estas políticas,
del 35% de ajuste a los jubilados, le ajustó ese 40%, los tarifazos y el boleto, otro 10%, la obra pública, un 20%, y a las provincias argentinas, un 7%. Lo digo para que sea claro, le ajustó al pueblo, le ajustó a los sectores populares, le ajustó a las provincias argentinas, le ajustó a los jubilados. Basta de mentir, basta de seguir insistiendo con que esto es la panacea y lo que nos va a salvar. Es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo. Ocurriendo de la más dolorosa de las consecuencias. El otro día estuvimos reunidos junto con los representantes de UNICEF y nos vinieron a mostrar las estadísticas que tienen. Desde que asumió Milei, 20 puntos subió la indigencia para los chicos, las chicas, los niños, las niñas y los adolescentes. 20 puntos subió la pobreza también para los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires. Milei lo que está produciendo no es una revolución que nos lleve a un país mejor. Está produciendo un aumento indiscriminado, inédito en la pobreza de los más vulnerables. Y hoy nos paramos acá obligados, porque para los peronistas y las peronistas los únicos privilegiados son los niños y son los que más sufren. No solo se está aplicando este plan de ajuste, sino que es más grave y más profundo. Estamos ante un gobierno nacional comandado por quienes no creen en el Estado, quienes dicen que hoy gobiernan el Estado para destruir el Estado. Es muy grave. Está desertando el Estado Nacional. No es solo una ausencia, no es solo una falta. Estamos ante un Estado desertor que no cumple con sus obligaciones. Esto pasa también en materia de federalismo. Vengo a hablar de lo que me han contado los gobernadores de todas las provincias argentinas. No es un recorte solo para la provincia de Buenos Aires. Están pensando en un país donde cada provincia se salve sola, donde haya competencia, haya egoísmo, haya individualismo. Escuchen bien, porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires. A las provincias argentinas le vamos a ofrecer la solidaridad de la provincia de Buenos Aires. No vamos a aceptar la disolución nacional, no vamos a aceptar el sálvese quien pueda. El pueblo bonaerense no se salva solo. Y digo también que por más que las creencias del presidente provengan de países extranjeros, de doctrinas extrañas, y que él no crea en determinados principios como el federalismo, o que no crea que hay que hacer cumplir los derechos y garantizarlos. Nosotros sabemos muy bien que donde nace una necesidad, donde hay una necesidad, nace un derecho, pero sabemos también muy bien que esos derechos, así como la organización federal de nuestro país, no son simplemente
producto de una ideología de cada uno de nosotros, de nuestras convicciones, y menos todavía de un acuerdo de palabra entre las provincias argentinas. El federalismo es la base, es el punto de partida de nuestro país y de la unidad nacional. Y eso no es simplemente o únicamente algo que creamos, que pensamos y que defendemos. Es algo que está escrito y está puesto en la Constitución Nacional. Milei no está cumpliendo lo que juró, que defender esa Constitución que consagra derechos a la educación, al trabajo digno, a la vivienda digna. No es optativo, no depende de sus ideas. Tiene que cumplir la Constitución Nacional, tiene que cumplir sus deberes y obligaciones. Y para ir terminando, quiero decir que luego de mencionar ese millón de millones de recursos que le sacaron a la provincia, como le sacaron a las demás provincias argentinas, no queda otra que decir que ya hemos agotado las instancias administrativas judiciales, pero eso nos pone ante una sola alternativa en el futuro: ir a reclamar todos juntos los derechos que son de todos.